¿O cansado? Yo también. Estamos todos cansados ya. Está acabando. Bueno, para empezar quería contarle nomás una experiencia del día de hoy. ¿Verdad? Ustedes saben que tenemos grupo de práctica de clínica médica. Quinto año. Falta poco. El tiempo pasa rápido. Este año pasó muy rápido. ¿Verdad? Parece que abrimos y cerramos el ojo y terminó. ¿Verdad? Una oleada de conocimiento en un impacto rápido. ¿Verdad? Varios grupos, ¿verdad?, demuestran al final, porque ya estamos llegando también al final de las prácticas, que realmente tienen conocimiento y están entrenados. Realmente me sorprenden estas últimas prácticas que son capaces de crear diagnósticos precisos, ¿verdad?, con tratamientos ya definitivos, incluso mejor que los residentes, ¿verdad? O sea, desde mi parte estoy orgulloso porque quiere decir que hicimos bien nuestro trabajo. El día de mañana ustedes también van a experimentar eso, ¿sí? Es un proceso que todos pasamos y que vamos después, sin que se den cuenta, van a estar pensando de manera muy articulada y van a poder solucionar problemas. Ese es el objetivo, ¿verdad? Que ustedes puedan solucionar problemas. Para eso tienen que seguir, nada más que tener en cuenta algo, ser disciplinados, ¿verdad? Tener un orden. Sí. Es más, cuando estudien para la Revalia o la CONAREM, va a ser una sensación normal, ¿verdad? Ahora, el día que crean que sepan mucho, probablemente no sea así. La persona que sabe mucho siente que necesita saber más, ¿verdad? Pero es un sentimiento normal. A la hora de presentarse un problema, ¿verdad?, ustedes van a saber solucionarlo. Por supuesto, tienen que ir cambiando su método, probando, falla, cambian, este funciona, y van a ir procesando mejor la información. Y cuando lleguen al quinto, que es el último peldaño, el último escalón, van a ver que sí hicieron bien las cosas, ¿verdad? Depende de ustedes, de cada uno de ustedes. De estos grupos estoy muy contento porque en el final me doy cuenta que sí están bien entrenados, pero una historia clínica perfecta. Nada que decir, ¿verdad? Coste que tenemos la capacidad de buscar errores, pero ya no encuentro, ¿verdad? Entonces, es un logro, ¿verdad? Personal principalmente, porque veo que para el día de mañana van a pasar cualquier prueba que se le ponga enfrente, ¿verdad? Y más, como les dije a ellos, la prueba más importante es salvar la vida del paciente, ¿verdad? Porque muchos piensan, como les dije, mis residentes piensan que se les paga para trabajar, ¿verdad? Residentes. Y el residente no es que recibe dinero para trabajar, recibe dinero para que aprenda, ¿verdad? Entonces yo le digo, ¿vos por qué pensás que está acá? ¿Para trabajar? Y sí, me dice el residente. No, ¿verdad? Está acá para aprender, ¿verdad?, para tener experiencia, ¿verdad? Hicimos este fármaco, falló, había sido mañana ya no voy a hacer eso, ¿verdad? Entonces uno ya aprende, corrige y va teniendo experiencia. Eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Así que aprovechen, inviertan bien su tiempo, porque vamos a ir pensando mucho más articuladamente, más complejamente. Bueno, entonces, que esto les sirva también de inspiración para prepararse para el examen. Organícense, tengan fe en sí mismos, ¿verdad? Yo creo que es el momento de plasmar lo que aprendimos en todo el año. Como le dije, una ventaja es que los temas son reducidos, entonces tienen mayor capacidad de concentración en esos temas para obtener un buen resultado, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de... También les quería agradecer a ustedes porque se portaron bien este año, ¿verdad? Mucho respeto, mucha dedicación, casi siempre estaban todos, ¿verdad? Por un lado demuestra interés y eso es una buena señal, ¿verdad? Una muy buena señal. Quiere decir que el día de mañana van a tener resultados. Y le digo por experiencia, porque tuve también aulas que estaban semi vacías y el resultado no fue muy bueno, ¿verdad? Entonces uno realmente cosecha lo que siembra a largo plazo, ¿verdad?
Entonces, de ese lado también mi consideración con ustedes en todo lo que llevamos en este año. Nos quedaron muchos temas en el tintero. La farmacología extensa, ¿verdad? Por lo menos creo que dimos los temas más importantes, incluso muchos más temas que los años pasados. Así que, por otro lado, ampliamos nuestra bibliografía, ¿verdad? Bueno, el día de hoy nos toca hablar de antiácidos protectores de la mucosa gástrica, que es un tema muy importante porque son fármacos que se indican mucho, ¿verdad? Que muchas personas se automedican con esto. Realmente, ¿qué tenemos que saber de todo lo que es el comportamiento gástrico, ¿verdad? Bueno, hablamos entonces de fisiología básica. Ustedes saben que hay unas bombas. La mayor bomba de hidrógeno del organismo se encuentra en el estómago, ¿verdad? Justamente lo que hace es secretar hidrógeno, ¿verdad?, hacia los canalículos gástricos y de ese modo acidificar el medio para iniciar el proceso de digestión. Realmente la digestión empieza en la boca con las amilasas que se producen en ese lugar y esto continúa, ¿verdad? Esto continúa en un ambiente hostil, en un ambiente especial que es la hiperacidez gástrica, ¿verdad? Normalmente el pH gástrico oscila más o menos entre 1 a 3, ¿verdad? 1 a 3 puede llegar hasta 4, ¿verdad? Pero existen mecanismos que van a compensar esta acidez. Por ejemplo, si se alcaliniza mucho, se empieza a secretar gastrina. Entonces empieza a acidificar otra. Es tipo un mecanismo de retroalimentación específicamente negativa. ¿Por qué? Porque si se acidifica mucho, si baja hacia el piso, hacia el terreno bajo, hacia la acidez extrema, se activa un mecanismo de emergencia que es la somatoestatina, una hormona muy importante que va a decir, bueno, espera un rato, ya está muy ácido, necesitamos subir otra vez el pH. Entonces tiene un mecanismo de compensación neurohumoral o hormonal que va a hacer que se mantenga esto en equilibrio, ¿verdad? Por supuesto, siempre favoreciendo la digestión de los alimentos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es importante esta compensación neurohumoral? Porque si hay mucho ambiente hostil, se va a dañar la mucosa gástrica y vamos a tener enfermedad. Por ejemplo, la gastritis, ¿verdad? Puede haber hemorragias digestivas altas, puede haber colapso hemodinámico, puede haber perforación gástrica, así que esto sería muy importante que se mantenga fisiológicamente en equilibrio, ¿verdad? Bueno, acá nos dice que el ácido clorhídrico, ustedes ya saben por fisiología básica, que se genera o se secreta, se produce por las células parietales, ¿verdad? Las células parietales que aparte de generar ácido clorhídrico, gracias a su potente bomba de protones, ¿verdad?, también libera, ¿qué cosa? Muy bien, el factor intrínseco. ¿Cuál es la función del factor intrínseco? Muy bien, absorber vitamina B12. Excelente. ¿Dónde se absorbe? ¿Qué parte? ¿Qué parte del ilion? ¿Proximal, medio o distal? Muy bien, no sé quién dijo distal, pero está bien lo que dijo. En el ilion distal. ¿Esa información es relevante? Sí, porque hay una enfermedad que se llama enfermedad de Crohn, que afecta en un 60% al ilion terminal y puede tener problemas con el B12. Puede tener problemas con el B12. Y vamos a tener anemia ¿de qué tipo? Megaloblástica, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si tenemos anemia por déficit de factor intrínseco? Muy bien, perniciosa. Esa es la gran diferencia entre la anemia perniciosa y la megaloblástica. Y no tiene absolutamente nada que ver con eso. Bueno, pero es importante porque... ¿verdad? Muy importante dónde se encuentran localizadas las células parietales. El estómago tiene un cardia, un fondo, un cuerpo, un antro y un píloro, ¿verdad? ¿En dónde se encuentran las células parietales? ¿Dónde están? Enzo. Fondo, muy bien, y cuerpo. Fondo y cuerpo.
Ahora, ¿en qué sentido eso me podría beneficiar en el futuro? Saber dónde se encuentran las células parietales. Ustedes saben que hay una enfermedad que se llama gastritis autoinmunitaria, que ataca y destruye las células parietales y justamente se alberga en el fondo y en el cuerpo. La mayor causa de la anemia perniciosa es la gastritis crónica autoinmunitaria, ¿verdad? Así que si tienen anemia perniciosa, van a pensar en primer lugar en esta patología, ¿verdad? Bueno, la secreción de ácido clorhídrico está regulada por un mecanismo, o sea, por varios mecanismos que van a equilibrar un medio hostil, ácido, ¿verdad?, a favor de la digestión sin exceder el límite de daño, ¿verdad? Entonces, ¿quién regula esto? En primer lugar tenemos el sistema nervioso central, que está en el medio. El sistema nervioso central, ¿mediante qué? Existen fibras nerviosas postganglionares del sistema vago, ¿verdad?, del sistema nervioso vago. Ustedes saben que el vago también se llama el sistema colinérgico o el sistema parasimpático. Tiene varios nombres, ¿verdad? Importante eso que vayan ya asociando, porque a veces dice el sistema colinérgico y ustedes saben, vago nomás había sido, ya se confunden, ¿verdad? Entonces, regula el sistema nervioso central por fibras nerviosas postganglionares del nervio vago. También el tracto solitario a nivel central y el hipotálamo. 3 estructuras nerviosas regulan la secreción de ácido clorhídrico. Por eso, si ustedes se ponen nerviosos, ¿verdad?, estimulan de manera directa, estresados, ansiosos, preocupados, tensos, ¿verdad?, van a estimular directamente el sistema nervioso para el aumento de la producción de ácido clorhídrico y aparece la famosa gastritis por estrés. Por estrés, ¿verdad? Puede ser de cualquier tipo. Normalmente asociamos estrés con estar estresado porque vamos a rendir un examen, ¿verdad?, o porque sufrimos algún evento trágico o malo, ¿verdad? Pero los mayores estreses, ustedes saben que es el traumatismo, ¿verdad?, los politraumatismos principalmente de cráneo, específicamente traumatismo de cráneo, y las lesiones cerebrales, que estimulan directamente la mayor producción de ácido clorhídrico. Bueno, a su vez, este sistema nervioso central colinérgico, mediante las fibras y receptores muscarínicos tipo 1 y 3, van a estimular secundariamente también la producción de histamina, ¿verdad? Y acá es donde la histamina sale un poco de lo que es alergia, ¿verdad?, porque generalmente vinculamos a la histamina como un componente principal de la anafilaxia, de la alergia, ¿verdad?, de la eosinofilia. Sin embargo, también tiene funciones importantes en el sistema nervioso central como poder hipnótico, ¿verdad?, mediante los receptores H1, y también si se activan los receptores H2 en el estómago, van a estimular la producción directa de ácido clorhídrico. Esto se demostró gracias a los fármacos inhibidores H2, como ranitidina, famotidina, cimetidina, ¿verdad? Bueno, y también aparece la gastrina, ¿verdad?, una célula que se llama células G, ¿verdad?, que generalmente se encuentran ¿dónde? Bueno, está un poco complicado ya las preguntas, ¿verdad? En el antro, ¿verdad?, están en el antro las células G. ¿Cómo se activan? Generalmente se activan indirectamente por la acetilcolina, se activan de manera directa por la distensión gástrica. O sea, cuando ustedes comen, se distiende el estómago, significa que tiene que iniciar el proceso de digestión y se libera gastrina, ¿verdad? La gastrina. ¿Y qué hace la gastrina? Estimula directamente a las células vasolaterales, ¿verdad?, productoras de ácido clorhídrico, y aumenta la secreción de ácido, ¿verdad?, disminuye el pH, ¿verdad? Esto es muy importante. Entre los tres, ¿cuál es el que tiene mayor potencia para aumentar la secreción de ácido clorhídrico y disminuir el pH y acelerar la digestión? Es la gastrina, ¿verdad?
La gastrina es el más potente de los tres. Importante. Al reducir el pH y aumentar el ácido clorhídrico, aumenta el índice de lesión epitelial o mucosa. Entonces, contrarresta las células D. ¿Y quiénes son las células D? Las productoras de somatostatina, que van a regular justamente el pH, aumentándolo, ¿verdad? De ese modo se controla el equilibrio por retroalimentación negativa. Hasta acá bien, ¿verdad? Hasta acá bien. Recuerden que hay tumores que secretan gastrina que se llaman gastrinoma. Quiere decir que esa persona va a tener úlcera difusa, grave, incluso tiene alto índice de perforación, y ese síndrome se llama síndrome de Zollinger-Ellison. Zollinger-Ellison. Se escribe con Z. Con Z. Muy bien. Esta serie de flechas está un poco confusa, ¿verdad? Por un lado, por arriba, tenemos una célula parietal, ¿verdad? Acá tenemos la pared vasolateral de la célula parietal, que va a tener sus receptores para poder activar vía calcio o por vía AMP cíclico justamente la bomba de protones, ¿verdad? La bomba de protones justamente lo que hace es intercambiar potasio por hidrógeno y de ese modo aumentar la producción de ácido clorhídrico en el lumen, ¿verdad? Hay que recordar que por qué no se daña esta célula parietal, porque hay un tampón acá, un enorme colchón de moco, ¿verdad? Que va a hacer que se mantenga en un pH de alrededor de 7, fisiológicamente normal, y en la luz gástrica alrededor de 2. Entonces hay un contraste muy grande entre la luz y el moco, ¿verdad? Que va a encargarse la célula epitelial superficial gástrica. Bueno, empezamos por las células, por el sistema nervioso, por el sistema nervioso entérico, ¿verdad? Que tiene receptores muscarínicos tipo 1 que van a recibir directamente estímulos nerviosos centrales. ¿Cuál es la mayor expresión demostrable de esto? Por ejemplo, no comieron 12 horas, están con un hambre tremendo que su borborismo se escucha a 3 metros, ¿verdad? Los ruidos intestinales ahí, y de repente aparece un churrasco enfrente de ustedes, ¿verdad? Un asado jugoso que van a empezar a experimentar. Se va a activar esta vía, ¿verdad? Y automáticamente va a empezar la serie cefálica de la digestión, ¿verdad? Van a empezar a hipersalivar, ¿verdad? Van a empezar a hipersalivar, va a empezar a activarse prepararse ya, suponiendo que van a comer ese alimento, suponiendo, ¿verdad? Entonces ya prepara el estómago para albergar el material que en teoría van a comer. Si no comieron, están en problema, ¿verdad? Bueno, entonces esto es el experimento más demostrable de lo que es la fase cefálica mediada por acetilcolina del sistema nervioso central. Ustedes ven que aparte de la acetilcolina estimular directamente a las células entéricas nerviosas, ¿verdad? Y producir aumento de... Acá vemos que estimulan también de manera directa las células M y activan vía calcio el estímulo de la bomba de hidrógeno. También esto sería un evento indirecto, ¿no? También la acetilcolina estimula las células enterocromafines, que son SL, ¿no? Que ustedes saben que es la mayor reserva de histamina en el estómago, ¿no? Entonces también le activa paralelamente a secretar histamina y de este modo, por vía alternativa, secretar también o estimular ácido clorhídrico. Entonces el cerebro tiene estimulación doble, uno directa por la vía M y una indirecta por la vía enterocromafines, ¿verdad? Acá entra la histamina, que tiene su propio receptor, que es el H2. Acuérdense bien que es H2, no H1, ¿verdad? H2. Eso es porque en el examen hay tendencia a confundirse, ¿verdad? También estimula de manera directa. Y ustedes saben que estas células están
son vecinos, ¿verdad? Son vecinos, están pegados prácticamente a la célula parietal y se dice, se afirma de que esto es una estimulación parácrina, ¿verdad? Una estimulación parácrina. O sea, le estimula por vecindad prácticamente, ¿verdad? Le estimula por vecindad. Bueno, y nos falta justamente la gastrina, ¿verdad? La gastrina que está arriba. Dijimos que es el mayor activador de la bomba de protones, ¿verdad? Que estimula vía receptor de colecistoquinina tipo 2, que también se encuentra en las células enterocromafines, ¿verdad? Y también se encuentra en la célula parietal. Entonces tenemos 3 métodos de activación: cerebral, hormonal y parácrino, ¿verdad? Acuérdense de eso. Entonces, sabiendo que existen 3 métodos de secreción de ácido gástrico, tenemos que combatirlo, ¿verdad? Si ustedes quieren disminuir la acidez gástrica. Para eso están los mayores fármacos para la protección gástrica, que son los inhibidores directos de bomba de protones, ¿verdad? Curiosamente, estos fármacos, vamos a ver enseguida, no es que van a liberarse y van a ir a bloquear directamente la bomba. Van a liberarse, van a absorberse, van a entrar en circulación y van a ir a bloquear por vía interna. Por vía interna. Tienen que tener en cuenta que todos los inhibidores de bomba de protones necesitan acidez para liberarse. O sea, se recomienda, entre comillas, consumirlo en ayunas. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Verdad? Dice que disminuye la absorción, no es que se perturba, sino va a absorberse más lento nomás. ¿Tiene alguna relevancia farmacológica clínica para el paciente? No. No. Y ustedes van a ver que muchos médicos tienen en la cabeza, en ayuna tiene que ser, ¿verdad? O si no, no va a funcionar tu omeprazol. Y es mentira. Es mentira. Es un mito más demostrado que es mentira. Entonces, sí puede disminuir la absorción, pero no va a disminuir el bloqueo de bomba de protones. Tiene algo muy peculiar, que este bloqueo o inhibición de las bombas de protones es irreversible. O sea, una vez que se adhiere el fármaco a la bomba, ya deja de funcionar de por vida. ¿Y cuánto tiempo vive? Y bueno, lastimosamente vive muy poco tiempo, vive 48 horas. O sea, por 48 horas va a estar bloqueado y se forman nuevas células productoras. Entonces, el tiempo completo de protección gástrica después de una sola dosis es por 48 horas. Se regeneran muy rápido, ¿no? Se regeneran muy rápido. Bueno, entonces tenemos los antagonistas H2, que van a bloquear una de las vías principales también de activación de bomba de protones, que también son fármacos. Hasta ahora tenemos los antihistamínicos tipo 2 y los inhibidores de bomba de protones. Todos los antiácidos neutralizan luminalmente, o sea, solamente acá van a producir un ambiente alcalino y van a reducir el impacto ácido, pero no se absorben, ¿no? No se absorben. Sí, ustedes saben y se recuerdan que tiene una serie de complicaciones con interacciones farmacológicas. Perturban, disminuyen, impiden que muchos fármacos se absorban correctamente. Así que este es un problema de los antiácidos, ¿no? Bueno, y ahí tenemos el querido colega, el Helicobacter pylori, una bacteria gram negativa, acuérdense que es gram negativa, ¿verdad? Que tiene la capacidad de sobrevivir en un ambiente de pH 1, extremadamente ácido, ¿verdad? Extremadamente ácido. Ustedes saben que la mayoría de estos estudios, no sé si vieron la historia del estudio del estómago, se llevó a cabo con un soldado que recibió una herida en el estómago y quedó con un foramen. Le albergó un médico y empezó a experimentar con el agujero, ¿verdad? De ahí se obtuvo mucho conocimiento. Por supuesto, no me parece muy correcto ese experimento, ¿verdad? Pero gracias a eso sabemos muchos mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos del estómago, ¿verdad? Bueno, el Helicobacter pylori
¿Por qué tiene mayor riesgo de producción de gastritis crónica? Entiéndase, inflamación crónica de la mucosa superficial. Puede llegar a producir úlceras, perforaciones gástricas, incluso transformaciones malignas, como adenocarcinoma gástrico, que ustedes saben que tiene peor pronóstico, tiene un malísimo pronóstico, ¿verdad? Donde generalmente hace primariamente metástasis, un cáncer gástrico. Y le va a llamar la atención, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde está eso? Muy bien, en el izquierdo está. Acá, en el ángulo, generalmente yugulo subclavio, ¿verdad? Izquierdo está. Muy importante porque hay pacientes que vienen, doctor, ya nos pasó. Me salió una tumoración acá, un nódulo, cáncer gástrico, ¿verdad? Acuérdense. ¿Cuál? En el ángulo acá, sería yugulo subclavio más o menos, ¿verdad? Hay un ganglio centinela del estómago, que suele ser el primer lugar de demostración de metástasis gástrica, ¿verdad? Por supuesto, si llega hasta ese sitio ya pronóstico un poco reservado, ¿verdad? Porque suelen ser agresivos los adenocarcinomas. Más si es el difuso, ¿verdad? Bueno, también ustedes saben que el Helicobacter pylori, aparte de producir adenocarcinoma, produce carcinoide, el tumor carcinoide, y puede producir linfoma tipo MALT, que es linfoma asociado al tejido de mucosa. O sea, esta bacteria no solamente produce gastritis, sino es preneoplásica. Es importante que se trate a tiempo, ¿verdad? Recuerden el tratamiento. Hoy necesitamos nuestro inhibidor de bomba. Dice acá tetraciclina, no es muy buena opción. Hoy es claritro, que ustedes saben que es un macróleo, una penicilina semisintética, amoxicilina. Le agregamos metronidazol, ¿verdad? También, y inhibidor de bomba de protones. También el bismuto está ahí, pero no es primera línea, ¿sí? No es primera línea. O inibidor da bomba de protones, ele consegue maquiar, não? Ele maquia tipo a irritação que vai dar no estômago? ¿Cómo? Usando tipo omeprazol, ele não vai maquiar o que eu estou sentindo, não? No. En el caso del Helicobacter pylori o en caso en general. Geral, não maquiaria, tipo esconder o paciente lá está com a dor, vou tomar omeprazol porque está com uma queimação. Uhum. Entendeu? Tipo, seria como se fosse maquiar o que está acontecendo. A maquillar. Maquiar o que tem. Sí, entiendo. Difícilmente entendí lo que era maquillar, pero ya entendí ya. No, ¿verdad? En ese caso, si vos no estudias profundamente, sí, ¿verdad? Por eso hay que investigar todo caso que viene. Muchas veces le damos nomás el tipo, sería como crear una capa superficial de tapando un buraco ahí, un pozo. Eso se va a salir otra vez, ¿verdad? Entonces siempre hay que investigar. Justamente la vez pasada me dijo una alumna, estábamos haciendo pruebas, hay un anticuerpo anti-Helicobacter pylori, y me salió positivo, me dijo. Y si te salió positivo es porque tenés, ¿verdad? Es imposible que si no tenés, no te salga positivo. O sea, hay que iniciar un tratamiento. Lo recomendable es programar una endoscopia digestiva alta y ver el estado del estómago, ¿verdad? Porque muchas veces hay una úlcera profunda ya y cuando hay hematemesis recién se va a consultar, ¿verdad? Cuando hay hematemesis. Y si hay hematemesis ya no complicamos porque una hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Incluso eso le pasó a mi hermano, ¿verdad? Mi hermano prácticamente, según él, normal, nunca tuvo síntomas. De repente vomita sangre, ¿verdad? Vomita sangre y llegó al punto de que cayó 3-4 puntos de hemoglobina. Y tenía Helicobacter pylori, ¿no? Bueno, entonces esta es la terapia. Ahora, la gran interrogante, lo que preguntó acá Junior, que tiene razón, ¿verdad?
es qué pasa si le damos un inhibidor de bomba de protones y el paciente tiene Helicobacter pylori, ¿no? Por supuesto que va a ser un maquillaje, ¿no? Entonces, ¿cómo procederíamos, ¿no? Primero hay que saber cómo produce lesión el Helicobacter pylori. Ustedes saben que tiene la capacidad de generar enzimas como la ureasa, que hay un test de la ureasa también para diagnosticar el Helicobacter pylori. Y se recuerdan de la somatostatina, que lo que hacía era aumentar el pH cuando se le ocurre bajar demasiado. Bueno, hay disminución de células D y no hay ese tampón somatoestatínico. Entonces empieza a bajar el pH y empieza a lesionar la mucosa, porque no tiene control la somatostatina. Esa es su principal vía de daño del Helicobacter pylori, ¿verdad? Un secreto muy rebuscado, ¿verdad? ¿Por qué daña tanto el Helicobacter pylori? Y esa es la causa, ¿verdad? Esa es la causa. Entonces, ¿qué haríamos? Paciente con clínica crónica de síntomas. ¿Qué síntomas nos va a tener el paciente? Quemación. Sería más propio un dolor quemante, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde? Porque en el examen va a salir así, ¿verdad? Ustedes van a armar su examen. En el epigastrio. Muy bien. Dolor urente, quemante en el epigastrio, ¿verdad? ¿Qué más puede tener un paciente con Helicobacter pylori? Muy bien, puede tener reflujo gastroesofágico, sensación ascendente de material quemante, puede tener, si se complica así, puede haber una lesión profunda, puede haber hematemesis, puede haber melena. ¿Qué es melena? Es la coloración negra o negruzca de las heces por digestión de sangre en el tubo digestivo. Si es sangre con heces se llama hematoquesia. Hematoquesia. Y acá es donde los conceptos tienen que ser puntuales, ¿sí? Entonces le preguntan al paciente, las heces no están negras como asfalto, alquitranadas, ¿verdad? Uniformes. Sí. Entonces eso es melena. Generalmente tiene un olor terrible, ¿verdad? Un olor nauseabundo, característico de la melena, ¿verdad? Que si se ponen a auscultar, porque tienen que comprar ya su estetoscopio para el año que viene, ¿verdad? Auscultan los ruidos hidroaéreos, ¿verdad? ¿Saben cuánto es el rango de ruidos hidroaéreos normales? Bueno, 5 a 30, nunca se olviden de eso. 5 a 30. En una hemorragia digestiva que está sangrando, ¿cómo van a estar los ruidos hidroaéreos? ¿Aumentados o disminuidos? Aumentados. Entonces el peristaltismo acelera, ¿verdad? Y van a tener 50 ruidos hidroaéreos por minuto, ¿verdad? Entonces le dice, eso es compatible con una hemorragia digestiva, ¿verdad? Es compatible con una hemorragia digestiva. Entonces, hay veces que incluso el paciente debuta con melena, pues el sangrado es masivo y es tan rápido la mecánica que no le permite digerir y sale sangre roja otra vez, ¿verdad? Entonces, acuérdense de eso. Pasó, suele pasar, es muy habitual. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más le podemos agregar a nuestro caso clínico? Náuseas, vómitos, ¿verdad? Dispepsia, ¿verdad? Mala digestión, pesadez, ¿verdad? Pesadez. Generalmente el dolor aumenta cuando no comen nada, que se llama hambre dolorosa, ¿verdad? Comen algo, preferentemente alcalino, mejora. ¿Por qué? Porque hace un efecto luminal acá, ¿entienden? Entonces el caso clínico nos plantea una gastritis aguda, ¿verdad? Una gastritis aguda. ¿Qué podríamos solicitar, así como dijo Junior, para no directamente enmascarar? Una endoscopía no estaría mal, ¿verdad? Una serología para el Helicobacter pylori, buscando anticuerpos, ¿verdad? Anticuerpos. En caso de que se aísle el Helicobacter pylori, ya saben el tratamiento. La función de esto es disminuir la injuria. Disminuir el pH ácido, ¿verdad? Y de ese modo disminuir la lesión del epitelio parietal, ¿verdad?
Bueno, con esto está bastante resumido lo que es nuestra regulación de ácido clorhídrico. Nos dice, el pH del estómago varía entre 3.5 a 4. Realmente el periodo de digestión llega hasta 1, como dice ahí, ¿verdad? Puede llegar hasta 1 de pH cuando hay procesos digestivos, ¿verdad? Bueno, ¿qué más nos dice? Las enzimas digestivas requieren de pH valor muy bajo, como la pepsina, ¿verdad? Que se encarga de escindir más bien proteínas. Y algo interesante acá, no olvidamos, ¿no? Los NSAID, que son AINES, ¿verdad? Los AINES, ¿se recuerdan que producían mucha gastritis? Principalmente se inhiben la ciclooxigenasa tipo 1, ¿verdad? Porque justamente disminuyen las prostaglandinas E2 e I2, ¿verdad? Que se consideran prostaciclinas y de ese modo afectan preferentemente a esto, ¿verdad? Disminuyen justamente la secreción de moco y el evento citoprotector acá. Eso es lo que hacen los AINES. Pero por otro lado, el misoprostol, que es un agonista prostaglandínico, mejora eso, ¿verdad? Mejora. Tenemos uno que agrede y uno que mejora. ¿Quién es el que agrede? Y los AINES. Por eso no es conveniente consumir más de 3 a 5 días antiinflamatorios no esteroideos. En caso de que requiera el paciente, porque tiene una enfermedad limitante como artritis, por ejemplo, tienen que proteger el estómago con inhibidor de bomba de protones. Y de ese modo equilibran el medio, ¿verdad? Entonces, si ustedes consideran que el paciente tiene que recibir tratamiento más de 15 días, ya le colocan su inhibidor de bomba de protones, ¿verdad? Ya le colocan. ¿Qué más? Comidas irritantes, generalmente que tengan picantes, ¿verdad? Que tengan aderezos, algún agente agresivo, y el embarazo, ¿verdad? El embarazo lo que hace es, a medida que progresa el embarazo, va comprimiendo la cavidad gástrica y reduciendo su capacidad de albergar. Bueno, ya hablamos del Helicobacter pylori. Causa importante de gastritis. ¿De qué tipo? ¿Aguda o crónica? Crónica. Atiendan bien eso, gastritis crónica. ¿De qué tipo? Hace rato hablamos de la gastritis crónica autoinmunitaria, que era una gastritis difusa. Una gastritis difusa. Sin embargo, el Helicobacter pylori tiende a ser multifocal, dice. Está en varios puntos. No es uniforme, ¿no? No es uniforme. Y generalmente el Helicobacter pylori se asienta en el antro, ¿verdad? Por eso se llama gastritis antral también, ¿verdad? Antral. Bueno, causa importante de acidez gástrica, ya sabemos eso, mediante factor activador de plaquetas que conduce aparte a una hipersecreción gástrica. Y también por la reducción, acá no está, pero tendría que estar, de la somatostatina, ¿verdad? De la somatostatina. El tratamiento ya saben. Sí o sí, claritro, amoxi. ¿Se recuerdan de la dosis de claritromicina? Viene de 500 miligramos, ¿verdad? Generalmente es cada 12 horas. ¿Por cuántos días? Antes era 10. Ahora subieron a 14, ¿verdad? Ahora subieron a 14, sí o sí tienen que completar 2 semanas de tratamiento y evaluar, ¿verdad? Evaluar respuesta. ¿Nos sirve o nos ayuda, nos colabora el anticuerpo? No. Ya el anticuerpo pierde validez porque ya salió positivo, entonces tienen que recurrir normalmente a una endoscopía de control, ¿no? Bueno, factores de riesgo para úlcera gástrica, ¿verdad? Normalmente las úlceras inflamatorias de este tipo son úlceras bien delimitadas, de bordes planos, no sobreelevados, ¿verdad? De límites regulares y de fondo limpio, ¿verdad? De fondo limpio. Porque existen las úlceras que son neoplásicas, ¿verdad? Las úlceras que son cánceres. Y generalmente son bordes mal delimitados,
bordes sobrelevados, ¿verdad? Una úlcera de fondo sucio, ¿verdad? Bueno, el tabaquismo. Está más que demostrado que el tabaquismo produce cáncer de esófago, vejiga, pulmón, laringe, tráquea, bronquio, ¿verdad? Se vincula estrictamente también con el aumento de la acidez gástrica por daño directo. También lo que es uso prolongado de AINES, ¿verdad? Por ejemplo, la aspirina, que es muy cotidiano usar aspirina como factor protector de riesgo cardiovascular. En el 2014 aproximadamente salió un estudio, no sé si les conté, que decía que consumir aspirina te protegía en un 25% de morir de un infarto. Todo el mundo empezó a consumir aspirina porque no se querían morir, ¿verdad? De infarto por lo menos, ¿verdad? Hasta que dijo alguien, no, lo único que van a ganar es mayor gastritis, ¿verdad? Hasta que hicieron un estudio que diga cuál es la dosis ideal de aspirina, que es ácido acetil salicílico. Y ustedes saben que es 100, ¿verdad? 100 miligramos por día. 125 ya hay mucho riesgo de gastritis. Bueno, más los hábitos, una dieta desequilibrada, estrés. Bueno, esto está muy expresivo, ¿verdad? Y el alcohol, ¿verdad? Ahí le vemos a Barney. Bueno, el alcohol, ustedes saben que es un agresor directo también de la mucosa gástrica por su intermedio acetaldehído, que es un metabolismo intermedio del etanol, ¿verdad? Y el etanol, mediante el acetaldehído, daña directamente el estómago, ¿verdad? Justamente ahora tenemos un alcohólico en la sala que, aparte de su gastritis, se consiguió una pancreatitis aguda, ¿verdad? Está en crisis de abstinencia, ¿verdad? Totalmente psicótico está. Bueno, síntomas. Acá vamos a los síntomas, ¿verdad? Dolor agudo en región epigástrica, preferentemente, acá dice 1 o 2 horas después de comer. Pero si es por una úlcera, por una gastritis aguda, suele ser con el estómago vacío. Eso es muy importante preguntarle al paciente. Si le duele al amanecer o después de desayunar. Generalmente si le duele después de comer. ¿Qué significa? Generalmente hablamos de patologías biliares, ¿verdad? Patologías biliares, preferentemente una colecititis, una litiasis vesicular, ¿verdad? Algún trastorno hepático, ¿por qué no? Pero no tiene nada que ver con el estómago, ¿verdad? Pérdida involuntaria de peso podría ser. Dispepsia, ¿verdad? Una digestión lenta, una pesadez en el epigastrio, ¿verdad? Acá ya vamos, heces sanguinolentas o negras. Preferentemente, si viene del estómago, se digiere esa sangre y se convierte en negra, o sea, es melena, ¿verdad? Es melena. Suele haber náuseas y vómitos. Eso es un diagnóstico directo. Si el paciente vomita y puede llegar a vomitar el material alimentario, ¿verdad? Alimentario, no alimenticio, alimentario se dice. Puede ser verdoso, puede ser rumbroso, puede ser sanguinolento, ¿verdad? La vez pasada tuvimos un caso de un paciente que vomitó muchas veces, ¿verdad? Normalmente nadie se va a consultar por vómitos de varias veces, ¿verdad? Generalmente toma algún tipo de infusión medio rara, un té, un chá. No funciona, por supuesto. Hasta que sigue vomitando. Y ustedes saben que el vómito es un reflejo que se autoestimula. Una vez que empieza a vomitar, vomita y se autoestimula. Hasta que la única forma de bloquearlo es con antiemético, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que es un reflejo de coordinación precisa. Creo que ya les expliqué esto, ¿verdad? Tiene que relajarse el esfínter esofágico inferior y contraerse bruscamente el estómago para poder expulsar el material, ¿verdad? A partir del tercero, cuarto o quinto vómito consecutivo, pierde ese reflejo y suele romper la mucosa esofágica. El paciente vomita sangre y eso generalmente se llama síndrome de Mallory-Weiss, ¿verdad? Síndrome de Mallory-Weiss.
No se fue a consultar cuando vomitó 5 veces, pero cuando salió sangre se asustó. Se asustó porque es sangre, ¿verdad? Me estoy desangrando, me voy a morir, se va a consultar. Pero es una complicación del vómito habitual, ¿verdad? Habitual. Hay algo más grave que el Mallory Weiss. Sí, hay uno que se llama síndrome de Boerhaave o Boerhaave, ¿verdad? En ese caso es perforación esofágica. Pueden perforar el estómago, el esófago, por vómitos a repetición. Por eso ahí es la importancia de los antieméticos. Muy común en intoxicaciones alcohólicas, ¿verdad? Muy común porque produce gastritis aguda y estimula directamente el vómito, ¿verdad? Bueno, antiácidos, vamos a hablar de los antiácidos. Estamos en la diapositiva 8 recién. Necesitamos acelerar. Bueno, son productos que neutralizan el ácido clorhídrico en la luz. No se absorben, sí pueden absorberse, pero no cumplen un efecto sistémico, ¿verdad? No hacen un mecanismo sistémico como el omeprazol, el lansoprazol, etc. Alcalinizan el estómago aumentando el pH. O sea, lo que hacen es disminuir la injuria transitoriamente, ¿verdad? Y tenemos sistémicos y no sistémicos. Los sistémicos son como el bicarbonato de sodio, que son de acción rápida y poca duradera. Generalmente también se puede usarlo para alcalinizar el pH central. Como ahora tenemos un paciente con acidosis metabólica severa, tiene pH de 7.1, bicarbonato de 9, y el nefrólogo nos dice, denle bicarbonato de sodio por vía oral. ¿Creen que va a funcionar? No va a funcionar. ¿De algún método tratar de prolongar la diálisis? Que todos sabemos que es un criterio hemodialítico, ¿verdad? Bueno, entonces esto puede ayudar a compensar el pH central también porque es sistémico y suelen tamponar ese efecto ácido luminal. Luminal es luz, o sea, solamente funcionan en la luz, ¿verdad? Bueno, no sistémicos son sales producidas en la neutralización no absorbida, por supuesto, y aparecen sales de magnesio, aluminio y calcio, que son muy comercializados, ¿verdad? Son muy comercializados. Esto podría incluso utilizarse en la gestación, porque ustedes saben que la gestación produce mucha acidez, ¿verdad? En el embarazo, y ningún protector gástrico sistémico está indicado. No pueden darle omeprazol, ranitidina, nada. ¿Por qué tienen tanta acidez? ¿Verdad? Justamente por la progesterona. ¿Verdad? Por la progesterona, que ustedes saben que relaja el esfínter esofágico inferior, aumenta el reflujo, aumenta la acidez y aumenta el daño. Normalmente, muy frecuente en los primeros trimestres, en el primer y segundo trimestre, ¿verdad? Bueno, hidróxido de magnesio, ahí tenemos una marca internacional, Philips, rápida acción, magnesio muy utilizado, ¿verdad? Neutralización baja a moderada, no tiene un efecto muy intenso. Los efectos adversos son más bien diarrea y acumulación de cloruro de magnesio en la insuficiencia renal. Solamente en la insuficiencia renal va a dar acúmulo de magnesio. Esto puede llegar a producir, ustedes saben que el magnesio es depresor del sistema nervioso central y puede llegar a producir arritmias. ¿Verdad? Puede llegar a producir arritmias. ¿Dónde se usa mucho magnesio? Ya dimos ya, ¿verdad? Se usa en la eclampsia, ¿verdad? Como anticonvulsivante, ¿se recuerda? Entonces, una manera de vigilar la toxicidad neurológica es haciendo los reflejos tendinosos, ¿no? Si ya no tiene reflejo es porque está sobrecargado de magnesio y está a punto de entrar en depresión del sistema nervioso central. Bueno, el aluminio tiene también eficacia moderada, ninguno es intensa. También tiene problemas de neurotoxicidad en problemas renales, ¿verdad? Y en conjunto con el hidróxido de magnesio disminuye, dice, también la acidez sin alterar la motilidad. Eso es importante porque hay fármacos que alteran esto, pero alteran la motilidad.
Y hablamos de unos fármacos hoy ya no muy utilizados, porque tienen muchos efectos adversos, ¿verdad? La potencia es baja comparativamente con los inhibidores de bomba de protones. Pero estamos todavía con disponibilidad un poco restringida, ¿verdad? Son antagonistas de los receptores histaminérgicos tipo 2. Ya sabemos cómo actúan, ¿verdad? Actúan bloqueando los receptores, principalmente por estimulación histaminérgica de las células enterocromafines, ¿verdad? Que son células neuroendocrinas del sistema gástrico, ¿verdad? Bueno, actúan inhibiendo las células parietales, eso no es ningún secreto, y está indicado generalmente en úlceras duodenales por estrés y reflujo gastroesofágico. Comparativamente con el familiar más intenso, que son los inhibidores de bomba como omeprazol, este tiene menor efectividad. Solamente usamos como algún tipo de complicación o contraindicación del omeprazol. Hay un problema. Normalmente el omeprazol y familiares tienen problema bloqueando el clopidogrel. Tienen mucho problema con el clopidogrel. ¿Saben qué es el clopidogrel? Es un antiplaquetario, ¿no? Específicamente, ¿qué es su mecanismo de acción? Bueno, ¿se recuerdan? Para estimular las plaquetas, para que funcionen las plaquetas y se agreguen las plaquetas, sea pilona, sea una plaqueta encima de otra, tiene dos vías de activación. Una es ADP y el otro es por el tromboxano A2, ¿verdad? Le damos aspirina y bloqueamos el tromboxano, pero el ADP nadie le bloquea, ¿verdad? Nadie le bloquea el ADP. ¿Y quién le bloquea? El clopidogrel, ¿verdad? Entonces, si le dan los dos juntos, van a bloquear totalmente la agregación plaquetaria. Es lo que se hace en el infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Es el tratamiento del infarto que vamos a dar el año que viene, ¿verdad? Entonces, si le dan con un omeprazol para preocuparse de la mucosa gástrica, van a bloquear el clopidogrel. Solamente uno no bloquea. Y vamos a ver enseguida cómo se llama, ¿verdad? Solamente uno, así que es muy importante. Nosotros, como no teníamos, porque era muy caro, le dábamos estos fármacos. Un antagonista H2, ¿verdad? Ranitidina. Entonces, eso era un protocolo para infarto, ranitidina. No podía agregarle omeprazol, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Tenemos 4 fármacos disponibles: cimetidina, ranitidina, el más utilizado, famotidina y nisatidina. Tengo entendido que en Brasil se usa mucho cime también, ¿verdad? Cime también se usa mucho, ¿verdad? Nosotros no tenemos habitualmente cimetidina. Por lo menos no se indica ni se comercializa mucho en este sector, ¿verdad? Se tolera más. Se tolera más. Acá nosotros tuvimos problemas con la ranitidina, por lo cual salió de circulación un tiempo, porque dio convulsiones, ¿verdad? Yo creo que hicieron alguna maniobra rara química ahí. Bueno, estos fármacos experimentan un metabolismo de primer paso muy importante, bajando a 50% su biodisponibilidad. Ahí lo ya tienen un problema muy importante: la baja biodisponibilidad farmacológica. La duración de acción depende de la dosis administrada. Si le dan media dosis, va a durar la mitad. Si le dan una dosis mayor, va a durar mayor tiempo. O sea, depende de dosis, ¿no? Para tener mayor efecto. Otro, no es una ventaja, es un problema. Y también son eliminados por combinación metabólica hepática, filtrado glomerular y secreción tubular activa. Bueno, esto es importante. Son menos potentes. Potencia se refiere a bloqueo de bomba de protones, ya que a las 24 horas disminuye un 70% nomás la secreción ácida, comparativamente con un inhibidor de bomba que puede llegar hasta el 90-95%, ¿no?
Inhiben preferentemente la secreción basal. Ustedes que saben que es muy importante. ¿Qué tiene que ver la secreción basal con esto? Basal es a la primera hora de la mañana, ¿verdad? Basal en ayuna, ¿verdad? Porque esa secreción basal se relaciona mucho con las úlceras, con la fabricación y complicaciones de la úlcera y elementos similares, ¿verdad? Entonces, una forma de tratar la enfermedad ulcerosa es disminuyendo la secreción basal. Por eso estos se utilizan más en enfermedades relacionadas con úlceras pépticas. Pépticas son úlceras producidas por ácido, ¿verdad? Úlceras producidas por ácido. Muy bien, ¿dónde son más frecuentes las úlceras pépticas? Puede ser algo más puntual. ¿Estómago o duodeno? Eso, pues no puede ser lo duodeno. Muy bien. ¿Qué porción? Primera. Muy bien. ¿Qué cara? Esa es una pregunta. Y en ese punto es importante la anatomía, la disposición de la primera porción del duodeno. Ustedes saben que sale del estómago y se va de manera inclinada hacia atrás, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que va a tener mayor contacto con el ácido que viene del estómago? Muy bien, la pared posterior. La pared posterior de la primera porción del duodeno es la que más se ulcera y más se perfora, ¿verdad? ¿Creen que esa información nos salió en algún momento en la CONAREM? Sí. Sale. Bueno, se absorben bien por vía oral. Vienen por vía oral, vienen en cápsula, en comprimidos y también hay disposición en frasco ampolla, ¿verdad? Bueno, se intensifica, nos dice acá, alcanzan concentraciones máximas a las 3 horas generalmente, ¿verdad? Disminuye con los antiácidos, por lo que no se recomienda su asociación ni con las comidas y se ajusta la dosis en daño renal. Eso es muy importante. Si el paciente tiene un aclaramiento de creatinina dañado, perturbado, menor a 50, tienen que ajustarlo. Se da la mitad de la dosis nomás. Si la dosis habitual es 300, le vamos a dar 150. Bueno, acá tenemos cimetidina. Su dosis va entre 400 a 800 miligramos por día. Nos dice que la dosis usual para reflujo es 800 cada 12 horas. Una dosis muy importante, alta. Dosis usual de úlcera duodenal o gástrica, ¿verdad? Es 800 al acostarse. Y la dosis usual en hemorragias relacionadas con estrés es 50 miligramos hora en goteo intravenoso continuo. Esto también viene en forma de frasco. Y también la ranitidina. Nosotros nos familiarizamos más con esto. Suele llegar hasta 300 miligramos máximo por día o 150 miligramos cada 12 horas. Y también disponemos en goteo continuo, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos? Produce diarrea, ¿verdad? Realmente no solemos ver este efecto adverso. Cefalea, fatiga, cansancio, mialgia, estreñimiento. Esto sí, comparativamente con los inhibidores de bomba de protones, da mucho más efecto rebote. ¿Y qué significa eso? Que al suspender el tratamiento viene la acidez con todo, ¿verdad? Viene una hiperacidez, aumenta la dispepsia, aumenta la regurgitación. Así que por eso es importante tener cuidado con el efecto rebote. También dice cambios en el estado mental. Confusión, alucinaciones, agitación y le falta convulsiones. Puede producir convulsiones. Por eso es que se sacó de circulación porque a alguna persona le dio convulsiones, crisis convulsiva, ¿no? Y nos dice, la cimetidina tiene un problema muy importante, hormonal. Produce galactorrea. Ginecomastia en el hombre, disminución del recuento de espermatozoides e impotencia sexual. O sea, en el hombre no está muy bien recomendado, ¿verdad? Hay que tener cuidado en la población masculina que consume ranitidina. Bueno, yo creo que vamos a hacer una pausa rápida para continuar con este tema.
inhibidor de bomba de protones. ¿Verdad? Vamos a tener un receso y después continuamos, ¿sí? Considerado el de mayor potencia para control del pH gástrico, ¿sí? Protector gástrico. Si nos ponemos a pensar, realmente los protectores gástricos sin una indicación correcta no van a ser protectores gástricos porque van a alterar el pH fisiológico del estómago. Así que tienen que tener en cuenta en indicar correctamente en personas correctas. Hay muchos que toman 3, 5, 6 años y no hay un motivo, ¿verdad? Ya me pasó, principalmente en sistemas de asistencia médica, en donde te proveen fármacos, por ejemplo IPS, acá en Paraguay, ¿verdad? IPS te da omeprazol y la señora hace 3 años que consume omeprazol porque hace 3 años le dieron. Entonces, realmente tiene problemas, tiene trastornos, podría ocasionar enfermedades el consumo crónico inadecuado de un inhibidor de bomba de protones. Sí, vamos a ver qué complicaciones se nos puede presentar. Bueno, no sé por qué no pasa esto. Bueno, ahí sí. Hablamos del omeprazol, el más económico y más famoso de todos los prazoles. Le sigue el esomeprazol, lansoprazol, el dexlansoprazol, el rabeprazol y el pantoprazol. Existen más, estos son los más utilizados. ¿Qué podemos mencionar? Todos tienen el mismo perfil de potencia. No hay uno que es mejor. Se consideró en un tiempo que el esomeprazol tenía mayor potencia a nivel de bloqueo de bomba de protones. Me refiero a rapidez. Bueno, tenemos el lansoprazol, el dexlansoprazol. ¿Se recuerdan que si dábamos con las comidas, podíamos tener un retraso en la absorción y posiblemente un retardo en el inicio de acción? Eso no ocurre con el dexlansoprazol. Es el único fármaco del grupo de los inhibidores de bomba de protones que no tiene relación con los alimentos. O sea, no importa si es en ayuna o después de las comidas. El pantoprazol es el único que no tiene interacciones con el clopidogrel. O sea que si un paciente tiene algún evento isquémico, cardíaco o cerebral, tiene indicación de doble antiagregación, como aspirina y clopidogrel, podríamos asociar con un pantoprazol y no va a haber interrupción en su cinética. Bueno, sabemos acá son los supresores más potentes de la secreción de ácido gástrico, eso ya está por hecho. Son inhibidores de la bomba de protones. Es una inhibición de manera irreversible, covalente y permanente. De ahí viene la potencia, ¿verdad? Disminuye la producción también basal entre un 85 a 95%, ¿verdad? Trae el consumo. Y acá nos dice más o menos para método fisiológico, 2 a 3 litros se genera por día de ácido clorhídrico, ¿verdad? Mediante 1000 millones de células parietales que se encuentran distribuidas en el cuerpo y fondo gástrico. Muy importantes son profármacos en su mayoría, ¿verdad? Que requieren activarse en un pH ácido. Como les dije, es necesario buscar el pH ácido para mayor velocidad de absorción, pero no influye de gran magnitud en los efectos del omeprazol o el lansoprazol. Bueno, después de absorberse, porque se necesita liberar y absorberse, entra o ingresa a la circulación sistémica el fármaco que sigue circulando, esto es interesante, en forma de profármaco, recién se activa y se convierte en un fármaco activo al llegar a los canalículos secretorios. Ahí interactúa con las células productoras de ácido clorhídrico, cataboliza el proceso y lo convierte en un fármaco activo. O sea, hace un recorrido muy largo para llegar a la bomba y ahí recién se cataliza.
Bueno, ya sabemos, inhibe la bomba de potasio hidrógeno ATPasa que se encuentra en las células parietales. Ya dijimos que de manera irreversible y permanente. En total, una bomba de protones dura aproximadamente 48 horas, por lo tanto todo ese tiempo va a estar bloqueado. ¿Qué más nos dice? Inhibiendo la secreción gástrica en cualquier circunstancia, ¿verdad? O sea, no importa el tiempo, el día o el tiempo en el día en el cual se administre esto, de igual manera va a disminuir la secreción gástrica. Bueno, se administra una dosis al día antes del desayuno en 2 o 2 veces por día, dependiendo de qué estemos tratando, ¿verdad? Por ejemplo, si nada más es para un tratamiento crónico de una enfermedad gástrica o gastroduodenal o esofágica, porque también está indicado en el reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Y en la enfermedad duodenal péptica. Entonces, si es para mantenimiento, prevención, protección a largo plazo, más bien un mecanismo preventivo, se recomienda una dosis diaria. Si ustedes quieren intensificar el tratamiento porque está con una hemorragia digestiva alta, activa, tienen que duplicar la dosis, generalmente es cada 12 horas. O sea, tiene indicaciones precisas en cuanto a intervalo de dosis. No se administra con fármacos que alteren el pH intragástrico, ¿verdad? No se administra con antiácidos. O sea, no es conveniente dar un hidróxido de aluminio, por ejemplo, con un inhibidor de bomba de protones porque puede interferir con su absorción. Bueno, son fármacos seguros que no requieren ajuste de dosis dependiente de insuficiencia renal o hepática. No necesitan ajustarse como el colega ranitidina o cimetidina, que sí necesitan ajustarse en caso de falla renal. Eso es importante, una ventaja de los inhibidores de bomba, ¿verdad? Bueno, no sé qué pasó. Otra vez. Se congeló. Ahí está. Bueno, ¿para qué usamos un inhibidor de bomba? Por supuesto, para cosas claras. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. En el tratamiento profiláctico de úlceras gastrointestinales, gastroduodenales, mejor dicho, benignas y duodenales, y el síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Se recuerdan qué era? Son úlceras difusas graves, profundas, con alto índice de perforación gástrica relacionados a un tumor productor de gastrina, conocido como gastrinoma. ¿Dónde es la localización habitual del gastrinoma? ¿De dónde nacen? ¿Dónde hay que buscar? Si ustedes sospechan Zollinger-Ellison por múltiples lesiones ulcerativas, difusas, graves, profundas en el estómago, sospechan de Ellison, ¿dónde van a ir a buscar? En el páncreas. En el páncreas se suele alojar, ¿verdad? Bueno, también en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ustedes saben que generalmente estas personas tienen un fallo en el control del esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Existen sustancias, alimentos que relajan el esfínter y facilitan el reflujo. Ustedes saben que, por ejemplo, el chocolate, menta, café, tabaquismo, aumenta el reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Induce el reflujo gastroesofágico y podría empeorar esto. Generalmente hablamos de pérdida de relación anatómica, principalmente por hernias hiatales, ¿verdad? Que es su mayor causa. Bueno, el tratamiento también fundamental de la úlcera gastroduodenal por Helicobacter pylori. Es uno de los pilares del tratamiento por 14 días generalmente. Bueno, también está indicado en la úlcera por estrés, ¿verdad? La úlcera por estrés para profilaxis en pacientes hospitalizados, internados, se usa como profilaxis primaria de úlceras y hemorragias digestivas altas, ¿verdad?
O sea, un protocolo universal. Todo paciente que ingresa al hospital tiene que tener su protector gástrico. ¿Por qué? Sería muy buena pregunta. ¿Por qué, verdad? Porque se demostró que entre 48 y 72 horas post internación aumenta el riesgo de úlceras. ¿Úlceras por qué? Mediadas por estrés. Ustedes saben que internarse es una de las cosas más estresantes a nivel del sistema nervioso central. ¿Verdad? A nivel del sistema nervioso central. Y eso comprobamos muchas veces. Pacientes que ingresaban sin protección gástrica ya empiezan a sangrar a los 3 días. ¿No? A partir de los 3 días. Bueno, su absorción es a nivel del duodeno, buena disponibilidad sistémica, tiene muy buen perfil farmacocinético y se metabolizan en hígado, ¿verdad? La mayoría. Alteración de insuficiencia hepática o renal o en insuficiencia renal aguda o crónica, generalmente no requieren ajuste de dosis, ¿verdad? No es que van a modificar el intervalo por daño. Administración generalmente por la mañana, preferentemente la vía oral, ¿verdad? La vía oral. ¿Por qué? Porque aceleramos la absorción, ¿verdad? Se libera más rápido y se absorbe mejor en periodo de tiempo más corto. Pero como les dije, no pasa nada si ya comió y consume después. No hay ninguna alteración significativa. Bueno, aumenta la duración del efecto antisecretor y acá nos dice las interacciones, ¿verdad? Con el clopidogrel, que ustedes saben que ya es un inhibidor anti-ADP, ¿verdad? Un potente agregador plaquetario que dice inhibe la función antiagregante del clopidogrel excepto pantoprazol, ¿verdad? Costo elevado, ¿verdad? Ese es lo único que nos limita. El pantoprazol es carísimo, ¿verdad? Bueno, para la población general es carísimo, cuesta más o menos 150.000 la caja, ¿verdad? Por 30 en comprimido y en frasco ni hablar, ¿verdad? Tiene un poco más alto el precio. Recuerden que deben usar un frasco por día, mínimo. El frasco de omeprazol cuesta más o menos entre 50 a 80.000 guaraníes por frasco. Imagínense, uno por día. Bueno, el tratamiento crónico, esto también es muy importante. Estamos hablando de un tratamiento prolongado, más de 6 meses de tratamiento, reduce la absorción de vitamina B12 y puede llegar a una anemia megaloblástica por consumo crónico de omeprazol. O sea, hay que investigar. ¿Cómo sabemos que es anemia megaloblástica? Muy bien. El tamaño del eritrocito tiene que ser mayor a 100 femtolitros, ¿verdad? 100 femtolitros. ¿Y por qué se produce anemia? ¿Por qué? Muy bien. La vitamina B12 y el ácido fólico actúan a nivel del ADN para la maduración del eritrocito. En este caso, como no hay B12, tarda tiempo en madurarse el eritrocito y tiene una forma gigante. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay anemia? Porque al atravesar estructuras pequeñas, como los sinusoides del bazo, se rompen, se fragmentan y empieza a bajar la hemoglobina, ¿no? Por rotura de eritrocito. Entonces producen una anemia hemolítica por anemia megaloblástica. Eso es lo que ocurre. Y ustedes saben que hemólisis es la rotura prematura antes de los 120 días de un eritrocito, ¿verdad? Entonces ahora ya de paso ya estamos preparando el colchón, el terreno para el año que viene. Bueno, hipergastrinemia también. ¿Cómo? Ustedes saben que la gastrina es el potente estimulador del ácido clorhídrico. Si bloquea la bomba, automáticamente la gastrina induce y produce una hipergastrinemia para tratar de compensar ese pH aumentado, ¿verdad? Ese pH alcalino.
Entonces puede llegar a aumentar a dosis de más de 500 nanogramos por ml, una dosis altísima de gastrina, y ahí aparece un efecto maligno, ¿verdad? La hipergastrinemia crónica se demostró en ratones que aumenta el riesgo de cáncer tipo carcinoide, ¿verdad? Aumenta el riesgo de neoplasia gástrica, neuroendocrina, tipo carcinoide. Entonces, consumir crónicamente esto aumenta la posibilidad de cánceres relacionados al tubo digestivo. Un problema, ¿no? Aumenta también el riesgo de infecciones por Clostridium difficile, que es responsable de ¿qué? Muy bien, colitis pseudomembranosa. ¿Cuál va a ser la clínica de una colitis pseudomembranosa? Diarrea. Diarrea crónica, ¿verdad? Entonces, esto nos favorece en cuanto a la aparición de diarrea crónica y también mayor riesgo de neumonías adquiridas en la comunidad o por broncoaspiración. Recuerden que si están dando un omeprazol, podrían estar dando en el contexto de una enfermedad por reflujo, y al alterar el pH, saben ustedes que el pH ácido es un potente antibacteriano, hace que sea más fácil que se colonicen bacterias. Entonces aumenta el riesgo de infecciones pulmonares. Bueno, también nos dice que los efectos adversos son muy pocos. Los más comunes son náuseas, vómitos, estreñimiento, flatulencia, que son más bien gases, y diarrea. Particularmente no solemos ver esto, o sea, muy poco frecuente, ¿no? Ahora, se ha descrito miopatías, artralgias y cefalea, y también exantema en algunos casos. Sí, podría haber algún tipo de reacciones dermatológicas. Y algo muy interesante, a nivel de los osteoclastos hay una bomba de protones también. Entonces, al bloquear la bomba de protones de los osteoclastos, puede interferir en la resorción ósea, ¿verdad? Lo que podría estimular el mayor daño óseo crónico. O sea, una persona que consume por largo periodo de tiempo omeprazol también puede ser susceptible a fracturas patológicas, principalmente si son ancianos, que ustedes saben ya que tienen un deterioro en la regulación y depósito de calcio. Entonces, mucho cuidado, inhibidor de bomba con fracturas patológicas. Eso significa, por ejemplo, qué sé yo, hacer un salto que para una persona normal no le produciría ningún daño y hay una fisura o una fractura ya, ¿no? Bueno, acá tenemos el omeprazol base, viene generalmente con su agua destilada y su polvo justamente para diluir. Bueno, generalmente esto se mezcla y se introduce por vía intravenosa en un periodo corto de tiempo, más o menos un goteo para 5 a 15 minutos. Tampoco es muy conveniente hacerlo muy rápido, ¿verdad? Vienen cápsulas por 20 comprimidos, principalmente por 20 miligramos, el omeprazol. También tenemos lansoprazol y esomeprazol. Bueno, acá que dice, ampolla de 40 miligramos para disolver en 100 cc de agua destilada o solución salina. Bueno, y los protectores de la mucosa, ¿verdad? Los protectores de la mucosa que son análogos de las prostaglandinas. Estos serían un efecto contrario a lo que es los AINES, ¿verdad? Los antiinflamatorios no esteroideos, recuerden que también los corticosteroides podrían estar ampliamente involucrados en la gastritis. Se llaman gastritis por AINES, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Disminuye las prostaglandinas y las prostaglandinas son vasodilatadores de la mucosa. O sea, realmente no de la mucosa, de la lámina propia, y eso hace que le irrigue a la mucosa superficial. Entonces, si ustedes bloquean la irrigación mediante los AINES, va a haber mayor susceptibilidad a daño. Entonces, esto estaría más bien indicado en pacientes que tienen gastritis asociada a AINES, ¿no? Para que aumente la perfusión superficial
y la regeneración de la mucosa. Bueno, acá nos dice, ¿verdad? Bueno, su uso clínico es muy limitado, eso es importante porque como es un potente vasodilatador, da mucha cefalea, por ejemplo, ¿verdad? Da mucha cefalea. Y acá nos dice, hasta en un 30% de los pacientes pueden presentar diarrea y dolor abdominal. Bueno, esto no se ve tan bloqueado que está. Se supone que hay una gestante detrás, ¿verdad? Está contraindicado en el embarazo. ¿Por qué? Porque aumenta la actividad uterina y puede haber un parto prematuro, ¿verdad? Por estos fármacos. Bueno, el fármaco más utilizado, no sé si dice ahí, es el misoprostol, ¿verdad? El misoprostol. ¿Tiene algún parecido con algún abortivo ahí? Sí. Por ahí va la mano. Pero en este caso no es para eso, es para mejorar la mucosa gástrica. A gente usa como parto. Claro, Em caso de aborto repetido, a gente usa para poder abrir o colo, claro, pues, mas é comprimido e intravaginal. por supuesto. Eso se usa de manera médica, clínica, objetiva, ¿verdad? Para, en caso de que haya pérdida de la actividad vital del feto, ¿verdad? Para abortos espontáneos, para, qué sé yo, mola hidatiforme, para un embarazo anembrionado, ¿verdad? Alguna complicación fisiológica. Pero, ¿para qué? Puede ser, eso no escuché nunca, pero puede ser. La hemorragia vaginal. Puede ser, pero acá particularmente, quizá en otros países, se utiliza de mala manera, ¿verdad? Es un abortivo, ¿verdad? Si está gestando y consume misoprostol, por eso está una feroz X acá, ¿verdad? Va a producir el aborto, ¿verdad? Y rápido, ¿verdad? Por eso hoy está un poco restringido la venta de este fármaco. Solamente en ambiente hospitalario van a encontrar probablemente, ¿verdad? Bueno, pero en este caso no tiene nada que ver con el útero, es para protector de la mucosa, ¿verdad? Bueno, uso terapéutico relacionado específicamente a gastritis por Aines o úlcera por Aines. Eso es muy limitado, ¿no? Bueno, sucralfato, un fármaco no muy hablado, ¿verdad? Pero me parece muy importante su mecanismo de acción. Acá vemos lo que parece ser una úlcera. Parece ser una úlcera, un dibujo un poco anticuado, ¿verdad? Bueno, es un polisacaro sulfatado, de ahí el sucral, ¿verdad? El cual inhibe el daño inducido por el ácido y produce hidrólisis de la proteína de la pepsina. O sea, en un ambiente ácido forma un polímero viscoso, tipo una masa, que tiene la capacidad de adherirse solamente por epitelio o mucosa dañada. Si no está dañado nada, si la mucosa está íntegra, no se adhiere. Entonces, algo muy interesante, si tiene una enfermedad ulcerosa, este fármaco se va a adherir por la lesión o ulceración, va a inducir la generación de nuevas células y va a aumentar la circulación local. O sea, va a ayudar o va a colaborar a la cicatrización más rápida de la úlcera. Un mecanismo un poco... Os pacientes que têm insuficiência renal tem que evitar tomar porque ele sobrecarrega caso acúmulo de alumínio no organismo? Claro, eso es el aluminio. ¿Por el aluminio? Sí. Sí. Claro, si tiene insuficiencia renal, cuidado con el aluminio y el magnesio. En caso de magnesio. El magnesio. El magnesio principalmente es peligroso porque es arritmizante, ¿verdad? La hipermagnesemia produce bradiarritmias, ¿verdad? Y la hipomagnesemia produce taquiarritmias. Y justamente ustedes saben que
la mayor causa de arritmias ventriculares. No sé si escucharon hablar ya del torsade de Pointes, ¿verdad? O torre en puntas. Una arritmia que vamos a ver el año que viene, si todo continúa igual, que se llama taquicardia ventricular polimorfa. Su mayor causa es el magnesio bajo, muy bajo. O sea, el magnesio es peligroso. En ese caso, si el paciente está con un trastorno renal de filtrado, podría ocasionar una arritmia, ¿no? Por hipermagnesemia. Bueno, también acá nos dice que se une a sales biliares y estimula la producción de prostaglandina. Estamos hablando del sucralfato. Ahí tenemos el jarabe, no es caro, se comercializa bien, se comercializa mucho. Útil para prevención de úlceras por estrés, algo muy interesante también para personas que hacen aftas a repetición o tienen reflujo gastroesofágico, perfecto el fármaco. También úlceras por irradiación en la boca, gastropatías por reflujo biliar. Para toda lesión erosiva o ulcerativa. Se recomienda 1000 miligramos cada 6 horas. Nosotros habitualmente damos cada 8. Y ahí tenemos los efectos adversos, ¿verdad? Su mayor efecto adverso, acuérdense de este señor que está un poco con un esfuerzo defecatorio, ¿verdad? Es el estreñimiento, ¿verdad? El estreñimiento, se complica bastante con el estreñimiento, ¿verdad? Puede ser causa de besoares. ¿Qué es besoares? Bueno, hay personas que tienen algún tipo de trastorno psicopsiquiátrico y consumen pelo, por ejemplo. Pelo, su propio pelo o uñas. Eso es lo habitual. Algo más raro, no sé. Porque también hay cosas que consumen un poco raras. Pero como esos son sustancias no digeribles para el sistema gastrointestinal, tiene tendencia a acumularse y formar unos bolones. Bueno, esto también puede generar besoares, ¿verdad? En el caso del consumo del cabello se llama tricobesoares, ¿verdad? Trico de pelo, ¿verdad? Bueno, también en pacientes con insuficiencia renal debe evitarse la sobrecarga de aluminio, como dice ahí el compañero, porque, o sea, debe evitar la sobrecarga de aluminio, o sea, el aluminio suplementario o el protector gástrico como los sales de aluminio. Y debe tomarse con el estómago vacío también, para que tenga mayor capacidad de adherencia sobre la mucosa dañada, ¿verdad? Puede disminuir la absorción intestinal, esto hay que tener en cuenta. Fenitoína, que ustedes ya saben que es un anticonvulsivante muy efectivo. Digoxina, que también saben que es un cardiotónico muy tóxico, ¿verdad? Ketoconazol, que es un antimicótico, preferentemente utilizado para micosis superficial hoy en día. Y las quinolonas, que ustedes saben que es un antibiótico, ¿verdad? De amplio espectro hoy ya, ¿verdad? Bueno, y por último acá es un cuadro, o sea, un mapa estadístico del consumo de personas que no se tratan, los que usan H2 antagonista y los inhibidores de bomba. Y el resultado es bastante importante, como tenemos mayor control de la enfermedad ulcerosa duodenal con inhibidor de bomba comparativamente con el H2, con el reflujo gastroesofágico y en el tratamiento y erradicación del Helicobacter pylori, ¿no? El Helicobacter pylori. Bueno, creo que mencioné todos los detalles. Bueno, una pregunta. ¿Nosotros terminamos hoy o cuándo? Mañana. Mañana. Bueno. Entonces, a ver, estamos a las 4. Entonces, la próxima clase es nuestra última clase, ¿no? Y después ya sí examen. Bueno, entonces tenemos tiempo para meditar. Bueno, vayan preparando el tema de los casos clínicos. No va a ser algo difícil, ¿sí? Va a ser algo bien
bien puntual. El objetivo no es que pierdan tiempo leyendo el caso clínico, algo que sea bien 1 más 1 es 2, ¿verdad? Por ejemplo, una gastritis aguda, ¿verdad? Describimos un caso clínico como recién describimos, un paciente de 23 años, consume AINES hace 3 meses, consulta por hematemesis, ¿no? Por hematemesis. ¿Qué podría beneficiarle? ¿No? ¿Cuál sería su diagnóstico de ingreso? ¿No? Primero, su diagnóstico principal sería una hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Motivo principal, algo específico, una gastritis por AINES, ¿verdad? ¿Cuál sería el tratamiento de elección para disminuir la acidez gástrica? Un omeprazol, amoxicilina. Atiendan bien, lean por favor bien, porque va a estar una pregunta debajo de otra y tienen que leer bien. Si dice fármaco, es uno solo, no me pongan 5 fármacos, ¿verdad? Y si dice fármaco, sí pueden poner, ¿verdad? Normalmente, si es más de uno, le voy a poner cite 3, ¿verdad? Un consejo, no escriban más de lo que le pide, ¿verdad? Porque generalmente si ponen más, tiene tendencia a equivocarse. Ese es un consejo para el examen. La temática para que se vayan preparando va a ser, llegamos a 5 porque sus grupos son de 5, ¿verdad? Pueden agruparse de 5, de 10 son, ¿verdad? Si formaron 4 no hay problema. Perfecto. Si no va a haber problema, no hay problema. Bueno, vamos a rendir primero el práctico, ¿verdad? Porque una vez que se agrupan en orden, ¿verdad? Eso ya les advertí también a las otras secciones. Si hay un alboroto, se rompe esto y se vuelve individual, ¿verdad? Así que mantengan el orden. Si van a conversar, que sea en tono bajo, que sea bien cerrado el tema. Si hay un desequilibrio, se convierte en cada uno con su examen, porque cada uno va a tener el examen. Eso es un documento, no es que todos van a rendir un examen los 4. No, cada uno va a escribir con su propia letra lo que del caso y van a entregar eso. Una vez que terminen los grupos, se alinean, porque eso va a ser mucho más ordenado que si es inverso. Entonces terminan el teórico y se retiran, ¿verdad? Terminan el teórico. Va a estar programado para que rindan entonces en 20 minutos el examen práctico. ¿Está bien? Entonces rinden todo, entregan y ya se ponen para el teórico. ¿Está bien? Ahí Ali tiene una pregunta. Un cerebro más, un cerebro menos. Si se agruparon de 4 no hay problema. Dijimos que si alguien queda discriminado, aislado, ¿verdad? Solitario, podría acoplarse a un grupo de 4 sin problema, ¿no? ¿Está bien? Porque ahí puede ser que alguien quede fuera, ¿verdad? No le podemos dejar a nadie ahí que rinda solo, triste y abandonado. Por supuesto, si se puede acoplar a alguien, ¿verdad? Se puede acoplar a un 4 grupo. Entonces eso, siempre vamos a hablar de diagnóstico, ya van a un diagnóstico grande. Gastritis, hemorragia digestiva, ¿verdad? No va a estar mal si por ejemplo me ponen gastritis o hemorragia digestiva, ninguno de los dos va a estar mal, ¿verdad? Pero si va fuera de ahí, qué sé yo, vómito, por ejemplo me pone, no, ese ya no, ¿verdad? Entonces vamos a ser muy criteriosos a la hora de evaluar eso. Si se puede defender, se le da el visto bueno, ¿sí? ¿Entienden? O sea, no hace algo muy puntual. Vamos a estar flexibles para las respuestas. Bueno, entonces, el dosaje de las cosas más importantes, por ejemplo, fenitoína, ¿verdad? Fenitoína, diazepam, ¿verdad? Cosas muy utilizables. Ahora, del misoprostol, por ejemplo, es difícil.